Bueno, pues ahora sí, vamos a dar paso a nuestra mesa. Os invito a que subáis ahí conmigo. ¿Nos sentamos? ¿Cómo era? Allí, ¿no? En el medio. Sí, eso es, allí, al lado de Carmen. Yo voy por allí. ¿Allí vas? Sí, eso es. No, aquí, eso es. Ah, bueno, pues estáis ahí, me junto yo también, Bueno, después de ver este vídeo, os voy a preguntar un poquito inicialmente una pregunta a cada uno y luego sí que os invito a que hagamos un diálogo y que cada uno interrumpa cuando quiera y podamos compartir. Ahora, José Antonio, hemos visto el vídeo de Preparados. Es verdad que, bueno, tú has sido deportista inicialmente, luego obtienes un cargo directivo, has estado en la Federación Española de Baloncesto durante muchísimos años. ¿Y qué es lo que, bueno, de repente piensas, cómo surge la idea de, oye, yo quiero hacer algo más que por los deportistas, ¿no? ¿Cómo surge Preparados y por qué Preparados? Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, no soy un técnico en salud mental, yo solo voy a dar mi experiencia, o sea que lo mismo digo alguna barbaridad. Bueno, esto sale porque hay dos locas que están por aquí, una es Toñi y la otra es Lola, que vinieron a vernos un día. Me volví loco porque me explicaron 200 ideas en 15 minutos. Lola tiene ese enorme corazón, igual que Toñi, que van explicando una cosa y otra y vamos a hacer... Y dije, se acabó, vamos a ponerle orden a esto y a ver cómo lo hacemos, ¿no? Bueno, básicamente, desde la Liga nos involucramos con el proyecto y lo moldeamos de una manera determinada. Obviamente, lo centramos en el mundo del deporte, que es lo que nos ocupa y nos preocupa, porque más allá de lo que pueda parecer, nuestra obligación, y creo que nos lo creemos, es preocuparnos del bienestar tanto de los aficionados, y desde ahí pues tenemos toda la lucha contra todo el discurso de odio, la violencia verbal, etcétera, etcétera, pero también tenemos la obligación de preocuparnos del bienestar de nuestros deportistas, ¿no? Y de ahí nace el proyecto. Es verdad que la gente tiende a confundir mucho rendimiento con bienestar. Tenemos muy asociado que cuando un deportista rinde bien, significa que tiene bienestar, y no es verdad. Un deportista puede estar rindiendo a un muy buen nivel y tener algo muy profundo de dolor o de lo que sea. Lo ha explicado Iniesta, ¿no? Tenía miedo y, joder, ese es el tío que metió el gol que nos hizo campeones del mundo. Y él eso ya lo tenía, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto sale de eso, de que nos tenemos que ocupar de la salud de nuestros deportistas. Había algunos que lo habían verbalizado, como son el caso de los que habían salido aquí, Isi del Rayo, el entrenador no me sale el nombre ahora, del Mitchell, del Girona, pero hay una cantidad de casos, y hemos tenido casos de jugadores además con intentos de suicidio que no han salido a la luz pública. Entonces, hoy en día los jugadores están muy expuestos. Esto ha cambiado mucho, por ejemplo, de mi época. Las redes sociales son un laboratorio de crear problemas a los deportistas, y entonces también, y además se produce una cuestión que es, hoy en día, con el acceso a los medios de comunicación, a las redes sociales, la frontera entre el personaje y el deportista y lo privado se confunde, ¿no? Ahora ya todo es público, y a partir de ahí, bueno, diseñamos el proyecto, esa es la idea, ayudarles, y luego hicimos un poquito como ponerle la zanahoria al burro, ¿no? Lo disfrazamos un poco del tema de la retirada, que es verdad que ese es un abismo, que te metes en un campo desconocido si no lo preparas bien, y con la zanahoria de la retirada pues vamos a afrontar todo lo demás. Bueno, muy bien. Podría estar hablando 2 horas, pero hay que... Ahora volveré, ¿eh? Ahora volveré. Ahora volveré, pero es verdad que ha echado ahí, que me viene muy bien para continuar con Raúl, esa exposición, ¿no?, que decía. Es verdad que los tiempos han cambiado un montón, nosotros en nuestra época no teníamos esa exposición mediática, pero en tu caso, Raúl, vienes del deporte rey y lo que eras, ¿no? En tu caso sí que cada fin de semana eras una persona que se hablaba de ti, todo el mundo te conocía. Entonces, ¿tú sufriste o para ti era algo positivo esa fama, o como ha dicho antes José Montero, la separación del deportista a la persona? Bueno, buenas tardes a todos, un placer el poder estar aquí. El vídeo magnífico, así buen trabajo, y seguro que va a ayudar, y sobre todo pues que se vean reflejados esos sentimientos que yo creo que muchos jugadores o jugadoras tienen a lo largo de su carrera, ¿no?
Mira, yo debuté con 17 años, yo no estaba ni preparado, ni simplemente me gustaba jugar al fútbol y tener mi pasión. Yo creo que ni me di cuenta en mucho momento de lo que era real a lo que me pasaba. Un día iba en el mismo tren tranquilo y a la semana siguiente ya no podía estar sentado porque la gente... pero yo creo que a mí interiormente me movió mi pasión por el fútbol y solo pensaba en el día a día y en el siguiente y en mejorar y en aprovechar. Era lo que había soñado siempre desde pequeño, pero preparados no nos prepara nadie. Luego es verdad que bueno, cuando tienes todas estas... yo me acuerdo de etapas que bueno, pues que lo he pasado mal, que a lo mejor en esa época pues a lo mejor sí que estaba un poco por depresión, pero tenía una familia, unos amigos que me cuidaban, tuve la suerte de casarme muy jovencito, que me dio un equilibrio y que mi mujer ha sido, yo creo que esa psicóloga, coaching, que es importante, mis hijos me han ido ayudando. No todas las cosas han sido bonitas a lo largo de mi carrera, aunque es verdad que, bueno, pues que la gente se acuerda de lo bueno, pero también tienes tus días, tus momentos malos, de dudas, de decisión. Yo nunca he sentido, pues como decir, pero sí que he visto a muchos compañeros que no estaban bien, que han necesitado, bueno, pues hablar con médicos, hablar con psicólogos, tomar medicación. Yo, por suerte, no he llegado a ese momento, pero sí que he visto a muchos compañeros pero bueno, para eso estábamos los compañeros, para intentar arroparles, para intentar hacer que tuviese más confianza. Y lo que está claro que ha cambiado a bien. Ahora mismo yo creo que todo, bueno, ligas, federaciones, en todos los sentidos, ahora se habla de la salud mental con mucha más naturalidad. Creo que el foco es bonito e importante. Yo a Toñi la conozco y muchas veces habíamos hablado de que se empiecen a hablar de las emociones. ¿Sabes? No nos enseñan a saber lo que somos, por qué estamos tristes, por qué estamos contentos, si estamos deprimidos. Son muchas palabras que a veces utilizamos en nuestro vocabulario, pero que realmente ni nosotros sabríamos a lo mejor definirlo. Entonces yo creo que el foco, está claro que el proyecto es largo, pero comienza yo creo que desde las academias, desde el trabajo con tener buenos educadores, profesores o entrenadores, y luego está el paso a nivel profesional, que ahí pues bueno, es una exigencia. Y es verdad que antes si alguien decía algo, parecía que era más débil, más vulnerable, y era como que decía, yo no voy a decir esto porque si no me van a... Era un poco como que te apartaban. Sí. Todo el mundo quería como decir, bueno, yo estoy bien, aunque tú no te sientas bien, pero decir, bueno, yo tengo que demostrar que estoy bien. Que no me pasa nada, ¿no? Claro. Porque tú sentiste la presión cuando eras niño ¿o no? A ver, presión. A mí me encantaba jugar al fútbol y me encantaba todos los deportes, he visto de todo, pero nunca he sentido, he cometido muchos errores deportivos, pero siempre he intentado tener claro cuál era mi camino y mis prioridades en la vida. Pero claro que he pasado momentos, pero siempre que me pasaba algo, pues no sé, mi cabeza me decía, bueno, pues hay que entrenar más. Mi motivación dentro de mi cabeza era, lo puedo hacer mejor, no tengo que parar, se puede todavía mejorar. Entonces, rodeado, como te he dicho, de gente importante, de compañeros. Nosotros a veces, con Toñi, que a veces puede decir, pues yo creo que hacíamos coaching entre nosotros, ¿sabes? Así es. No estaba... O sea, no estaba estipulado como, pero entre nosotros, pues bueno, pues que había uno que tenía 30 años, ya tenía mujer, niños, otro éramos un crío de 19 años, entonces, pero el de 30, las jerarquías antes eran mucho más claras, había unos códigos, y entonces el mayor se preocupaba por el pequeño en todos los sentidos. Entonces, si veíamos que se desviaba, no, es que tienes que hacer. Entonces, yo con 17 años estaba sentado en una mesa en la que estaba Manolo Sanchís, Fernando Hierro, Chendo. Yo era un crío, pero claro, pero cuando terminaba el fútbol yo me iba con ellos a cenar y entonces pues, veías, sentías, escuchabas todos los problemas que aparte de que tenían. Entonces a mí eso me hizo pues madurar y estar en un ecosistema un poco diferente para los 17 años. Yo pasé de 17 a 18... a ser adulto así, un poco, entonces, rápido. Bueno, y no sé, me adapté, sí. Por decirlo de alguna forma. ¿Cómo? No lo sé, ¿sabes? No lo sé porque es difícil. Lo has dicho, yo creo que lo ha dicho ahora, ¿no? Que
bueno, tenías como todos los condicionantes, ¿no? Las personas esas alrededor, que esta mañana hemos ido hablando de eso, ¿no? La importancia de todo el ecosistema que te lleve para que tu cabeza esté bien, ¿no? Que lo que hace ahora el programa Preparados, ¿no? Que realmente es que el deportista se sienta acompañado. Sí, totalmente. Y hablando de acompañado, tú vienes, Carmen, de un deporte individual, mucha soledad. Y en esa soledad, cuando un deportista, bueno, pues como decíamos, ¿no? Pasa por algún bache que todos pasamos, aunque a veces nos cueste reconocerlo, pero ¿cómo llevas en esa soledad del juego la soledad interna de superar algo? Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a Lola y a Toñi, porque bueno, siempre me habéis estado ahí desde el momento que contacté con vosotras, o sea que gracias también por traerme hasta aquí. Y bueno, sí que es cierto que el golf es un deporte individual, pero para mí es fundamental que un deportista o un jugador de golf tenga un equipo, porque solo no llegas a ningún sitio. Entonces sí he tenido momentos bajos, pero siempre me he apoyado en los míos, que son la familia, mi entrenador, mi psicólogo, mi nutricionista, y esto me ha hecho siempre que esté arropada. Y en el momento más bajo, que fue cuando tuve que parar de jugar al golf, la fundación enseguida estuvo ahí para ayudarme. Entonces yo creo que es fundamental que un deportista esté rodeado de los suyos, porque cuando los focos se apagan, se va todo el mundo. Entonces tienes que tener muy claro quién está a tu lado, tanto en las buenas como en las malas, sobre todo. Ahora hablaremos de ese entorno tan importante. Ahora os voy a lanzar un poco la pregunta para todos, ¿no? Para que me contestéis. Los tres sois deportistas, exdeportistas algunos ya, que cumplimos años. Entonces, ¿qué diferencia veis de vuestra etapa como deportista ahora en cuanto al cuidado del deportista? O sea, sí que es verdad, como dice Raúl, que se ha mejorado, pero ¿qué diferencia veis de, oye, antes pasaba esto? Incluso, como has dicho tú, de las jerarquías, ¿no? Algo también positivo de antes que ahora igual no. O sea, ¿qué diferencia veis, tanto positivo como negativo, respecto al pasado y a la actualidad? Ahora lo puedes contar. Antes te parecía que era un problema, ¿sabes? Y mejor no lo digas, a ver si vas a estar un poco... ¿Y creéis que ahora se puede contar todavía o con total...? Bueno, en algunos, o sea, la sociedad española a veces no. Pero sí que es cierto que en el mundo del deporte y con los técnicos ya se puede empezar a hablar cuando tienes un problema, y sobre todo que están ahí para ayudarte. Yo tengo una frase que le digo a mis chicas siempre, que es mejor pedir ayuda o parecer tonto una vez que quedarse tonto toda la vida. O sea que entonces considero que pedir ayuda es lo fundamental y que siempre vas a tener a alguien que te va a ayudar. Porque siempre ha pasado alguien por eso. Siempre hay. ¿Qué diríais vosotros de un poco la diferencia? Hablo yo cortito, que luego él hablará mucho más. Que luego nos da que tiene... No, a ver, yo creo que todavía queda mucho trabajo, pero hay mucha más facilidad. Al final, las estructuras, las organizaciones, yo creo que ya saben que es un problema real, que ya se empieza a alzar la voz, pero yo creo que queda camino y queda para sentirse todavía con la confianza para poder decir o transmitir que te sientes así, ¿no? Por eso yo creo que es importante, pues bueno, lo que estamos haciendo, el programa el vídeo, empezar. Aquí han salido gente muy importante, claro. Te quiero decir, muy importante. Gente que no imaginaríamos, ¿no? Como ha dicho, profesionales. No yo a Mitchell le conozco y alguna vez he podido hablar con él y bueno, es algo porque al final cuando estás en el deporte de alto nivel, muchas veces lo que sientes es la soledad. Hay un momento en el que para la institución o para los de al lado es como que, bueno, te dejan ahí al lado como si tú, ¿sabes?, te fueses a morir vamos a decir deportivamente. Ves que ya no interesa, que la gente de alrededor que tenía ya no... Entonces es muy importante crear ese vínculo familiar, pero claro, es que también hay vínculos familiares y amistades que no son los mejores. Entonces, bueno, es que hay mucho camino por hacer. Vemos padres con hijos, o sea, es decir, cómo viven. O sea, hemos estado hablando de muchas cosas y sí, seguro que habéis tocado muchos temas, ¿no? Pero yo creo que este proyecto es bueno para que la gente por lo menos sienta la confianza, creo que es lo que hay que transmitir, de que lo pueda contar, y a partir de ahí pues creo que todavía queda camino para prepararles para ese, después de que dejas de hacer lo que te gusta, porque llega un momento que se termina, y normalmente se termina entre los 34, 35,
Bueno, ahora ya vemos con todas las cosas buenas, nutrición, pues vemos a jugadores en mundiales con 40 o con 41 que no nos gusta a nosotros, ¿no? Estar ahí. Pero hay muchas cosas, la tecnología, la sociedad ha cambiado todo tan rápido en tan poco tiempo que yo creo que todavía nos tenemos que adaptar, pero creo que trabajos como como está haciendo la Liga, yo creo que hay ya preocupación para, como ha dicho, que o sea, como está bien, está rindiendo bien. Es que a veces yo seguramente en algún momento estaría mal y rendía, pero bueno, porque ese día me tocaba, era una cosa en equipo y bueno, y ibas superando esos baches, ¿no? Bueno, los deportistas, ¿no? Tenemos un poco la tendencia a que todo va bien, ¿no? No pasa nada, todo va bien. Pero en tu caso, que tienes ahí que manejas los dos deportes, o sea, como deportista con el baloncesto y ahora con la Liga, con el fútbol, son deportes que mostrar esta vulnerabilidad tampoco es fácil, ¿no? Dentro del fútbol. Bueno, yo lo que creo es que hemos dado un paso muy importante, que es, ellos han explicado muchas cosas, han dicho de una manera muy poco técnica, pero han dicho cosas muy importantes, ¿eh? y de mucho calado. Yo creo que hemos conseguido poner la narrativa ya hemos creado ya la narrativa, hemos puesto el problema en la mesa, pero no somos capaces todavía de encontrarle el camino, eso es lo que creo. Creo que todavía estamos actuando, me voy a ir un poquito porque, como ellos han dicho, creo que todavía estamos actuando solo cuando el deportista viene y levanta la mano. Hemos conseguido algo, que es, él lo ha dicho la antes, mano. En nuestra época, decir que tenías miedo a tirar a canasta, decir que tenías ansiedad, decir que no dormías por la noche porque antes de un partido, era un síntoma de ser débil y de ser vulnerable, ¿no? Y eso todos lo hemos escondido. Entonces ahí se ha quedado también, el mundo del deporte ha tenido una cultura del silencio muy pronunciada. Una cultura del silencio muy pronunciada que no permitía eso, una cultura de esconder el dolor, que lo he dicho antes, o sea, hemos escondido hasta lesiones, porque si te lesionabas o tenías dolor, en el caso del deporte individual, bueno, yo es que me hago cruces de lo bien que lo hacéis estando solos, pero porque lo ha dicho Raúl antes, al final en los deportes de equipo te vas ayudando el uno con el otro, no lo sé, yo he cogido tuvimos un problema con un entrenador y lo solucionamos pillando un pedo en una habitación, 4, hablando, ¿no? Claro. Ya está, a freír monas, ese es el camino, ¿no? O tal, pero creo que tenemos muchísimos problemas que no son el hecho de un deportista que levante la mano y diga, o sea, yo por ejemplo, a mí me pusieron a jugar a los 16 años en el primer equipo y me pusieron de titular, casi como él, ¿vale? Yo había pasado de entrenar en un equipo de colegio 3 veces a la semana a entrenar 3 veces al día, porque entrenaba por la mañana y por la tarde con el primer equipo y luego con los chicos de mi edad. Entonces, a los 15 días, cuando el veterano del equipo vio que yo le ocupaba su sitio, tenía que renovar y tenía 3 niños que alimentar, me soltó un sopapo que me tuvo con una fractura 15 días de baja o 3 semanas de baja. Y luego tenía un compañero que también le molestaba que yo jugase porque él tenía 10 años más que yo y me llamaba niño y a mí me ofendía. Bueno, pensad vosotros a los 16 años, llenos de testosterona, que venga un tío y te llame niño, cuando tú ya piensas que eres Dios ya. Era un conflicto permanente de todo y un desgaste a la autoestima, ¿no? Porque cuando, oye niño, que me has pasado mal la pelota, o sea, era complejo, ¿no? Entonces, creo que hay un aspecto que lo que tenemos que hacer, o sea, empezar a trabajar, a formar desde pequeños, a prevenir, porque necesitamos detectar pronto, que no se conviertan las cosas en muy patológicas, lo hemos hablado muchísimo, Toñi. Y tenemos que preparar las transiciones, o sea, tú juegas y de repente un día te dicen, ¡hala, al primer equipo! ¡Venga, boom! Y las conversaciones de un vestuario de tíos de 30 años no son las conversaciones del vestuario de niños de 16. Es que yo de repente hablaban de cosas que pensaba, hostia, no sé ni de qué hablan. Claro, esto y no quiero explicarlas, ¿no? Porque nos las imaginamos, ¿no? Que si la fiesta esta... A los 30 me las sabía, claro. Las aprendí bien rápido, pero claro, era todo un choque. Entonces, las transiciones, eso. Llegas y... te enseñan a decir, no, tienes que ser fuerte, no sé qué, hay técnicas de visualización, tal, no sé qué. Y cuando te lesionas, claro. ¿Quién te explica? Yo, de repente, el año de los Juegos Olímpicos, me rompí la rodilla. Y me dijeron, me rompí un menisco. Y me dijeron, en un mes estás jugando. Pensé, bueno, voy a salvar los Juegos Olímpicos. Al mes no me recuperaba. Entonces vino un entrenador y me dijo,
tienes problemas de coco. Y yo pensaba, no, a mí me duele de verdad. Al final me tuvieron que volver a operar y yo tenía razón, porque lo tenía roto. Nadie te explica, o sea, te dicen, no, te vas a recuperar en 6 meses. Y si en vez de 6 meses te recuperas en 12, yo además, el año de los Juegos Olímpicos, me había prometido con mi mujer, con la que es mi mujer. Sigo. Eso no lo consigue todo el mundo. Hasta... Felicidades, felicidades. Sí, somos los raros, seguimos. Claro, mi mujer es que es psicóloga, pero bueno. La tienes en casa. No, bueno, y el hermano y la hermana, o sea, estoy rodeado. Bueno, o sea que claro, te viene un poco de decir... No, ellos no, yo no me dejaba ayudar por ellos, porque mi mujer un día me lo dijo, me dice, mira, tú no quieres que yo te ayude. Pero bueno, en fin, eso es otra historia. Pero quiero decir, las transiciones son muy importantes porque no nos preparan para eso, no te preparan para estar lesionado, no te preparan para retirarte. Claro, que a lo largo del día hemos hablado de eso, ¿no? De la preparación, que si no, yo creo que llegamos tarde siempre, ¿no? Es como lo que dices, vamos haciendo, pero llegamos tarde, porque cuando una persona, ¿no? Yo cuando tuve que pedir la ayuda ya era muy tarde. Entonces, al final, creo que la prevención, ¿no? Como dices tú en el programa. En algún momento como deportistas, ya no ahora, ¿no? Pero como deportistas, ¿os habéis sentido con la necesidad de pedir ayuda? ¿O os ha venido antes de pedirla? O igual no habéis necesitado, ¿eh? O sea, yo llevo trabajando con psicólogos casi toda la vida, psicólogos deportivos, pero cuando me da el bajón por las lesiones y por cosas externas... ¿Tienes un parón por lesión? ¿Tú tienes un parón de 10 meses, o sea, has estado? Llevo un año casi. Un añito. Estoy ahora volviendo a retomarlo, pero evidentemente el cuerpo ya no va como iba antes y de por sí me retiro dentro de 3 meses. Y he pasado 20 años sin lesionarme gracias a lo bien que he trabajado con mi preparador físico y tal, pero a partir de que me da el bajón porque veo que el cuerpo no empieza a ir por problemas extradeportivos, tuve la suerte de que me pusieron en contacto con Lola. Lola me dijo que la psicóloga era Toñi, que es amiga mía de hace 20 años, y empecé a trabajar, incluso empezamos a trabajar la retirada y llevamos 1 año y medio más o menos trabajando la retirada y vamos, estoy en la gloria. O sea que sí que es verdad que en el momento que tú levantas la mano sientes ayuda. Sí, o sea, en eso yo he tenido mucha suerte. Sí. O sea, estoy rodeada de psicólogos, pero también gracias al golf o gracias a ¿vale? Pues he tenido... que casi no tuve ni que levantar la mano, me llamaron ellas a mí. O sea que qué bien. Tuve mucha suerte. En vuestro caso, no tanto personal, bueno, también como personal, ¿no? Si como deportista lo habéis pasado, o como los cargos que tenéis, en tu caso, que has estado de entrenador, que antes comentábamos de edades pues complicadas, ¿no? Adolescencia, 18, 19 años, o en este caso, como en la Federación Española, ¿habéis visto o os habéis adelantado a esa... Oye, yo creo que este deportista necesita ayuda, o habéis sentido en algún momento esta necesidad? Bueno, yo personalmente, no sé si es suerte o no, o sea, nunca... O sea, tengo a gente con la que me puedo desahogar, con la que puedo hablar, con la que puedo ser vulnerable, con la que puedo llorar. Aparte yo lloro mucho, muchísimo, ¿no? Muy bien, es verdad, muy bien. Y muy bien que lo digas. No, bueno, pero que soy que expulsas por ahí. Tengo ese grupo de gente que bueno, pues que uno es más, pues no es psicólogo, pero a lo mejor es más de coaching. Yo hice un curso de coaching hace 2 o 3 años, o sea, que me ayudó mucho, sobre todo para conocerme mucho más. A lo mejor si lo hubiese hecho o alguien me hubiese enseñado con 16, 17, 20 años, pues nos hubiese preparado. Creo que ahí es donde hay que invertir. Creo que en nuestra época, pues yo no sé cómo, es que no me acuerdo del nombre del primer psicólogo que intentó entrar en el vestuario y no me acuerdo y claro, no entró. No. Es que no hubo forma, ¿sabes? No hubo forma estaría hablando año 2000, hace 25 años. Pero ¿no? él intentó, pero que... No, bueno, era una figura, pero que ahora esto ya forma parte. Claro. Los chicos, por ejemplo, que cuando yo estaba en el Castilla 6 años, chicos 17, 18, 19, mi hija que está en el Madrid y que Toñi la conoce perfecta. O sea, te quiero decir, ya ahora ya tienen eso en las estructuras, pues vamos a ponernos, seguramente que todo el mundo no, pero por eso hay que empezar a invertir y ya se empieza a hablar, pero claro, este hombre no pudo porque en esa época era difícil. Ahora los chicos saben que hay un departamento de psicología, saben que cuando llegan al club pues se habla con ellos, tienen una primera charla y luego
hay chicos o chicas que deciden más o menos, o dependiendo también de que el entrenador, que es parte fundamental. Yo, cuando era entrenador, yo he hablado con chicos que, pues con un chico, que no voy a decir el nombre, pero que hace 2 años no sabía si iba a ser futbolista o no, y ahora mismo está en el Mundial. Y le ha fichado un equipo top. Y hace 2 años tenía sus dudas por todo, porque él decía que no se sentía bien, que yo no confiaba en él. Entonces, bueno, pues después de una charla, yo intentaba estar cerca de mis jugadores y yo ya sabía si estaban bien o mal, o sabes que si estás ya los conocías, cerca, claro. Y realmente te apasiona lo que es entrenar, formar, educar, que yo creo que es otra cosa es ahora la gente me pregunta que por qué no entreno a nivel profesional. Digo, pues es que eso es otra historia. O sea, eso tengo que sentirlo yo, donde yo quiero, porque es otra cosa totalmente diferente a lo que es lo que yo hacía. Yo estuve 6 años y yo estaba feliz cada mañana. Y sigo siendo feliz viéndoles cómo crecen, cómo evolucionan, cómo bueno, pues algunos vamos a poner más suerte, otros pues siguen con su ilusión, pero uno tiene que estar cerca y ahí te das cuenta de que, claro, si eres un deporte individual, la gente de al lado pues solo está enfocada ahí, en 20 tíos o 22, cada uno con sus egos. Por eso se necesita ayuda de que la psicóloga, el coaching esté también a veces viendo los entrenamientos, te ayude como entrenador a formarte para decir cómo tienes que decir las cosas de una manera u otra, porque ahora la juventud ha cambiado. En nuestra época era diferente, es que no podías ir a quejarte, si te quejabas estabas muerto, y si alguien veía en peligro pues te intentaba lesionar. O sea, tenías que estar más listo y más preparado de todas las cosas que podían suceder porque no estaban ordenadas. Claro, te dicen que eres un equipo y de repente tienes rivales también dentro del equipo, porque claro. si tú juegas, no juega el otro. Claro. Eso es un conflicto permanente que se vive ahí, ¿no? Claro, entonces es verdad que tampoco antes se vivía como una situación de oye, estoy mal. Realmente era como la jungla, ¿no? Era sobrevivir. Bueno, la gente, yo creo que sobrevivía, ¿sabes? ¿No? Sobrevivías, era un poco así. Entonces, bueno, era y luego, una forma de trabajar un coaching que era que dependiendo de las cosas que te pasasen, decías, aquí no me puedo estancar. Claro, no eras tan consciente porque tampoco, si te quedabas ¿no? estancado, no se hablaba de esto, era como que no formabas parte de este equipo. Entonces, si querías formar parte de él, tenías que buscarte la manera de entrar. Entonces es supervivencia. Claro, eso es. Antes hablábamos, esta mañana salía el tema de que cuando ¿no? Entonces, que yo creo que lo ha comentado Lola, que decía, oye, es que cuando alguien necesita ayuda probablemente es cuando menos la va a pedir, ¿no? Porque cuando uno está mal es cuando menos la va a pedir. Entonces, esa parte de que el exterior se dé cuenta, o sea, tú has vivido situaciones en las que te has dado cuenta de un compañero, o desde la federación, desde una parte ya directiva o la liga de, oye, esto... Nosotros vivimos el caso de un chico, cuando estaba en la Federación Española de Baloncesto, que explotó sin ninguna causa, explotó mentalmente en un campeonato de Europa, era además el jugador referente, y la causa venía por el divorcio de sus padres. Claro, ¿y eso cómo lo detectas? Entonces, claro, yo soy partidario, por eso digo, hemos conseguido poner el tema encima de la mesa, pero no le encontramos el camino todavía. Hay que seguir verbalizándolo, hablando, sesiones como estas, y conseguir implicar a todo el mundo. A todos los agentes. Yo creo que todo el tema de la formación en salud mental debería estar en el currículum de los entrenadores. Las federaciones forman nivel 1, nivel 2, nivel X, los niveles que sean. Sí. Tendría que estar, porque los entrenadores tienen una gran responsabilidad. Ellos no la quieren, no sé si hay entrenadores o no, no la quieren asumir porque también se ven que no están preparados, pero hay muchos niños que con 10 años no rinden porque se han separado de sus padres, porque están viviendo una situación de que cada semana cambian de un sitio a otro. O sea, hay tantas variables que afectan, y lo que necesitamos también es que los entrenadores se impliquen, porque ellos son la fuente de información. Si los entrenadores hablan, ¿qué es lo que pasa? Pues que el mundo del deporte, lo hemos dicho antes, pues él ha dicho, pues una de las cosas que ha dicho, hay una cultura del silencio tremenda, hay una cultura de confundir el bienestar, el rendimiento con el bienestar personal, hay una cultura de identidad, ¿no? Los entrenadores tienen tendencia a decir, no, tú solo te tienes que dedicar a esto y concentración al 100%. Mira, yo lo siento, el valor mío como persona va más allá del deporte.
y mi identidad, o sea, la carrera deportiva ocupa mucho tiempo, pero mi identidad es más allá del mundo del deporte. Entonces, eso también hay que cultivarlo, porque además la carrera deportiva es probablemente una de las carreras con mayor incertidumbre que hay. No sabes si vas a llegar. O sea, a mí me pusieron a los 16 años, me tiraron allí. A los 3 meses, la segunda parte que he empezado explicando, a los 3 meses llegué al entrenador y dije, hasta aquí he llegado, me voy. Yo estoy cansado de estar con estos tíos, yo quiero jugar con los de mi edad. Claro. ¿Vale? Porque, entre otras cosas, me sentía una auténtica mierda. Claro, porque los veteranos se encargaban, ¿no? Bueno, tenemos que involucrar a todo el mundo, porque los entrenadores, como decía, son los que pueden detectar primero, los que pueden ver cosas. ¿Y en algún momento, eso es, te has sentido, cualquiera de los tres, os habéis sentido de quiero abandonar? No, Sí, claro. cada fin de semana casi. Sí. Raúl igual no. Yo no. No, a ver, abandonar, no. Yo no sé, he vivido tantas experiencias de mucha gente, del final, de la transición, que no sé, por, vamos a llamarle casualidades o suerte, y fui tomando decisiones que me hicieron ver por dónde yo quería, claro. Es decir, cuando me fui a Alemania después de mis años en el Madrid, que ahí antes lo hemos comentado, que yo ya no disfrutaba, o sea, fue la primera vez que sentí que yo no iba a Valdebebas y que no disfrutaba, dije, me voy. Nos tenemos que ir. O sea, necesito otro, ya había tocado, ya estaba, y entonces en ese momento ya mi fuerza, sí, pues seguramente estuve mal, me acuerdo que mi mujer me decía, ¿estás ahí tirado? ¿Qué? Porque estoy pensando, claro, porque mi ilusión, por un lado, era poder retirarme en el Real Madrid, que es donde mi casa, donde yo quería, pero yo veía que eso ya no llega, o sea, que ya no daba más, y entonces, bueno, pues ya, venga, pues... Entonces ya me empecé a motivar o a tener el objetivo en otra cosa. Entonces me fui a Alemania, de Alemania ahí disfruté como un enano porque solo lo que tenía que hacer era jugar, porque cuando llevas en un club 16 o 17 años, claro, lo que dice con 17, oye, que ya no quiero, cuando ya tienes 30 o te llevas ahí, tu papel es otro, o sea, tu rol es diferente y entonces, bueno, te vas desgastando no solo en lo que es jugar, sino en otras ciertas cosas, o por lo menos eso es lo que me pasó a mí. Entonces me fui a Alemania. Y de Alemania pues tenía la oportunidad de seguir allí, pero yo ya me sentía un poco satisfecho en lo mío. Entonces dije, bueno, me salió la oportunidad de Qatar, que era un país que iba a hacer el Mundial y que aparte me preparaba para el siguiente paso, porque tenía un contrato de futbolista y de una academia que se llamaba Iaspire, que era un poco ya para ver el fútbol desde otra, ¿sabes? Cuando juegas y no piensas, pero si quieres formar parte, pues empezarme a formar. Y entonces tenía un contrato allí y esos 2 años fueron muy positivos. Luego me fui a la Liga, bueno, ver un poco en Estados Unidos. Bueno, no he estudiado nada en general, pero he tenido muchas vivencias y experiencias que te han dado esa formación. que me ayudan. Entonces, en ese momento, y luego te digo, con mi familia, siempre con mi mujer, siempre con mis hijos, pues eso ayuda mucho. Claro. Ayuda muchísimo porque íbamos... Claro, la Una gente piña. a veces te pregunta, ¿pero tu Mámenes fue? Pues sí, nosotros siempre. Entonces, claro, ahora cuando me preguntan que si tengo que ir a entrenar, digo, pero a entrenar sí, me gustaría entrenar en el Real Madrid, porque está aquí mi ciudad y tengo aquí a mis hijos y yo no los quiero ya mover, ¿sabes? Claro. Que tienen este momento y disfrutar un poco. A lo mejor dentro de 5 años o 4 años, bueno, a Mami le apetece una experiencia y si me da la oportunidad, esto nunca sabe, pero ahora estoy viviendo otro momento de mi vida diferente, en el que tengo más tiempo para disfrutar, para poder estar aquí, hacer más cosas que a mí me encantan porque creo que son positivas y bueno, eso, Y aportar. la voz y aportar y bueno, y contar pues nuestra pequeña experiencia, pero que seguramente que puedan ayudar o que ayuden, ¿no? a alguien. Sí, dime, si iba a decir... Yo iba a decir que estuve 7 años en el Barça, como el segundo o el tercer año, el segundo creo que fue, como a mitad de temporada un día no podía más con mi vida. Sobre mi fichaje sobre mi fichaje por el Barça se había hablado muchísimo, coincidió con la muerte de Fernando Martín, entonces me quería fichar el Madrid y entonces, porque tenía que ser el sustituto de Fernando Martín, yo pensaba, joder, como para fichar por el Madrid para sustituir a nadie, y menos a alguien que ha fallecido tan joven, ¿no? Fiché por el Barça, las expectativas, que si el traspaso, qué tal. El segundo año
Además, fiché por el Juventud, o sea, venía del Juventud de Badalona, que no habíamos ganado, bueno, un título europeo, pero no habíamos ganado nada, y el primer año nos ganan la Liga, con lo cual pensaba, hostia, ahora que me he movido, estos cabrones me ganan. Como Mbappé. A veces ya van 2. No, y fallando el último tiro para ganar el partido. O sea que, bueno, el segundo año, como en el mes de octubre, noviembre, me fui al entrenador, y por eso explico lo de los entrenadores, ¿no? Me fui al entrenador y dije, mira, no puedo con mi vida, necesito que me des descanso. Claro, yo no me atreví a decirle, necesito que alguien me ayude. Claro. Porque no puedo con mi vida. Mi padre cayó enfermo, bueno, un montón de cosas, ¿no? La respuesta fue no. Y ahí se quedó. Y no pasó más. Y ahí conviví con todo este tema mis 7 años en el Barça. Cuando acabé, 2 años después, tal, no sé qué, quise hacer por un tema, no conseguí, tenía un problema de sueño, entonces fui a alguien para que me ayudara con el tema del sueño, y entonces lo que me explicó que es que había pasado una depresión. Y había estado durante 6 años más jugando en el Barcelona con una depresión y no fui ni consciente. Y metía canastas. Claro, eso es. Y seguía metiendo canastas. Muchas canastas. Y no he quedado tan mal, ¿verdad? O sea, no. Estoy aquí, estoy pegando mi rollo, echamos un poquito de... Bueno, es que esa es otra, que eso es lo que no decimos, que el deporte es la mayor... Deja taras. El deporte es la mayor fábrica de hacer gente alterada psicológicamente. Así que nada, estamos todos muy bien, ¿no? Los que no llegan porque no llegan y les hubiese gustado llegar, y los que llegamos porque estamos alterados. ya venimos de serie. Bueno, y en tu caso, Carmen, ¿cómo ha explicado ese momento que tiene y que no es consciente? En tu caso, en el momento que tú te has planteado, oye, que esto ya no puedo, ¿cómo recuperas la motivación? O sea, sí que es cierto que, bueno, a mí siempre lo que he hecho me apasiona. Todo el mundo que me conoce sabe que aguantar tantos años en el Tour si no te apasiona es imposible. Pero cuando empecé a tener lesiones y sobre todo es que me dolían jugando y me limitaban, pues ahí sí que ya, o sea, es que ¿dónde está el sentido? O sea, tardé 3 meses o 4 meses hasta estaba en Londres, que además quien me llevaba la bolsa era mi hermano, y la mandé a pastar y me dijo, ¿hasta cuándo vas a estar aquí? Hay que parar y hay que replantear todo. Y ahí tuve un bajón muy, muy importante que no quería ni salir de casa porque, o sea, yo solo juego al golf. O sea, he estudiado mucho para jugar al golf y es mi pasión y todo, pero era lo único que había hecho. Y eso me pesaba todos los días. Entonces, yo siempre estaré, lo digo siempre, agradecida a la fundación, a Toñi, que me cogió en una comida y dice, esto hay que cambiarlo. Y a partir de ahí, ya te digo, llevo 1 año y medio trabajando, tengo mi propia empresa, ayudo a gente del Tour, sigo jugando como puedo, paseándome porque he dicho que no me retira un quirófano, me retira tu decisión. Mi decisión y yo voy a decidir cuándo me retiro. Y también pues ayudo a las federaciones con las niñas para que intenten llegar a su mayor nivel y así ha sido. Bueno, qué importante la confianza que tenemos en las personas que nos ayudan, ¿no? Y tener esas personas, que los 3 habéis sido, estoy convencida, para otros, ¿no? De ayuda para otros. Antes de dejar espacio para que nos pregunten, que seguro que tienen un montón de preguntas para hacer, yo os voy a hacer una que es que si dentro de 10 años hay un jovencito, una jovencita que está haciendo deporte y que se pone esta charla en el móvil, ¿qué os gustaría que hubiese cambiado de aquí a 10 años? Que hubiese más formación a los técnicos y que los técnicos fuesen los que detectasen el problema lo antes posible. ¿Qué os digo por aquí? Yo creo que es una buena... Yo creo que hay que invertir en lo que son academias, en la gente joven, en los niños, en los entrenadores sobre todo, para que también puedan tener esa facilidad para poder transmitir cómo se sienten y dársela también al entrenador. Pero está claro que el entrenador y lo que es el club, los responsables del área psicológica, coordinadores de fútbol, tienen que estar mejor. Tenemos que estar, o sea, se puede estar mejor preparados. Yo no estaba preparado, yo he estado 6 años ahí, he intentado hacerlo de la mejor manera posible, pero no sé si era la mejor, o era mi manera, con la gente que tenía alrededor, con las cosas que intuía, con mis vivencias que, claro, bueno, que sí, pero bueno, has tenido buena base. Y con sentido claro, común. Y para mí lo más importante es el sentido común y hacerles sentir que podían confiar en mí.
yo cada vez que les hablaba desde mi corazón, pero no les iba a engañar, les iba a decir lo que realmente... Yo les preguntaba, ¿queréis que os diga lo que yo siento, Pues esto soy yo. Y a mí me han visto ellos llorar, a mí me han visto reírme, me han visto bailar, me han visto... Entonces, bueno, pues son cosas que, bueno, pues que si hubiésemos tenido gente mejor preparada, porque también hay que conocer el sistema equipo de los grandes, ¿sabes? Te quiero decir, para entrar en ¿sabes? Para entrar en esos vestuarios, sobre todo en los más profesionales. Pero en los jóvenes yo creo que es mucho más fácil con cosas, hay cosas muy divertidas, cosas que se lo pasan bien para poder hacerlo. Y un detalle de lo último que cuando te retiras, claro, una cosa es que tú te retires estando bien y otra cosa es que te retiren las lesiones. O sea, eso es, ¿sabes? Como lo ha dicho, yo tuve la suerte, yo me acuerdo que yo tenía 2 años firmando en Estados Unidos y al año me senté con el entrenador y le dije, juego 3 meses y se termina. Tranquilo, voy a dar lo mejor, vamos a quedar campeones, eso ya, porque yo como solo pienso en ganar y en ganar, le dije, estate tranquilo que vamos a ganar, y así fue. Ganamos el título, digo, pero también porque yo sentía la liberación, porque ya me estaba costando, ya me veía y le dije, mira, voy a dar mis 3 mejores, y claro, cuando tú empiezas a dar tus mejores 3 meses que estás solo enfocado en tal, me decían, pero ¿cómo te vas a ir? Pero si eres el mejor, yo tenía 37, pero si eres mejor que los digo, porque ya has tomado una decisión. Ya va a hacer así. Y ahora lo que no me gusta nada es jugar al fútbol. O sea, creo que titular. No, porque los campos siguen siendo igual de grandes, la gente tiene unas expectativas. Aparte, siento tanto cariño. Mira, hoy he conocido a una persona que está aquí que tiene el número 7 tatuado por mí. Te quiero decir, ¿cómo voy a saltar yo ahora a un terreno de juego? ¿Sabes? Te quiero decir, es que el último partido que jugué en el Bernabéu de leyendas, el otro día salieron unas imágenes, metí un gol, salieron 2 jugadas buenas que por lo menos hice, y yo decía, ¿pero quién es este tío? O sea, no me reconozco, ¿sabes? Y la gente me dice que... Y digo, no, es que tiene que cambiar. Es que el baloncesto lo tiene mucho más fácil. No hace frío, no hace nada. Es todo más pequeñito. Vas ahí... Oye, si tienes buena mano, pues metes ahí 3 triples y... Claro, ¿es fácil o no es fácil? ¿Es fácil o no es fácil? Es una broma. No, iba a decir los que piensan con los pies, pero... Así es. Te lo he puesto en bandeja. Yo odio jugar a baloncesto. Nosotros, los de baloncesto, tenemos mala retirada porque somos gente muy alta, con muchos kilos, nos lesionamos muchísimo. O sea, todos los que hemos jugado partido de veteranos, el que no se ha roto el tendón de Aquiles, se ha roto Bueno, es un desastre, ¿no? Y luego, aparte, yo decidí no jugar más por 2 motivos. Primero, porque fue un día un partido y descubrí que el concepto de cámara lenta era mayor del que me había creído y mi cabeza iba a la misma velocidad de cuando jugaba, claro. Pero el cuerpo no. Y cuando iba a coger el balón ya había pasado. Es un sufrimiento. Y dije, esto no puede ser. Y después, porque en otro partido jugamos contra los veteranos del Madrid y había es igual, un X con el que me había peleado toda la vida y seguía peleándose conmigo. Y yo pensaba, pero si nos hemos retirado, si venimos a echar el rato, venimos aquí a que nos vean esta gente, que tal, que déjame tirar un tiro, el tío allí. Y yo pensaba, anda, este es un alterado. Alterado. Y luego además tenía otro compañero que me regañaba porque le pasaba mal. Y le dije, mira, hemos jugado 9 años juntos, te quejabas que te pasaba mal cuando estaba en forma, pues ¿qué esperas ahora? Claro. Y entonces dije, nada, paso. Y dejé de jugar. Y dejaste de jugar. Y fue no, porque no me apetecía la competición ya. Pero fue liviano, o sea, fue una retirada... Sí, convencidísimo. Mi retirada No, fue conflictiva. Mi retirada, como yo la viví, fue conflictiva porque... Así como yo la tenía programada, preparada, había estudiado, tal, tenía que acabar... Pero claro, lo que nadie me había explicado es que yo había desconectado. O sea, el primer síntoma es que dije, hostia, esto ya no me interesa tanto. Claro. Ya no vivo igual el ganar y perder, el perder tal, ya me molestaba menos y siempre cuando perdía estaba enfadado y a él le pasaba un poco igual, ¿no? Claro. Y de repente me descubrí que, anda, bueno,
Pues hemos perdido, ¿qué más da? ¿No? Y claro, nadie me había explicado que ese es uno de los síntomas de que hay que empezar a pensar en la retirada, que es que uno desconecta. Pero claro, lo vivía mal porque pensaba, oye, qué mal, soy un mal profesional porque ya no me importa tanto ganar o perder. Entonces era como un conflicto, pero estuve bastante convencido. Es verdad que a mí me coincidió que la última temporada me lesioné de la rodilla y descubrí que me tenía que olvidar cuando vi que no tenía fuerza para recuperarme. Es decir, ya no tenía la fuerza de... Ya me habían operado 3 veces, ¿no? Antes siempre boom, pero ya descubrí. Y explico una anécdota, que es que hice una rueda de prensa para anunciar que me retiraba y llegué de la comida, que bueno, nos bebimos y nos comimos todo lo que había que comerse y beberse con los compañeros, y por la noche me llaman al teléfono y un equipo griego me quería fichar. Y dije, pues me voy. Y dije, a tomar por culo. Pues, ¿De querer retirarme? Oye, he anunciado la retirada, pero yo venía con el subidón del anuncio. Que estoy en el mercado. Claro, y entonces dije, pero a ver, José, o sea, la retirada no es nada fácil para un deportista. O sea, lo había anunciado, lo tenía claro, tenía los pasos siguientes, sabía que había decidido que me iba a estudiar a Estados Unidos, a hacer el máster, tal, no sé qué. Y hostia, viene un tío, y os lo explico sinceramente, lo que empecé a pensar que no, porque no me garantizaban el año entero. Por si me lo llegan a garantizar, Igual te hubiese ido. pues lo mismo me hubiese ido. Te hubiese cambiado todo. Habiendo anunciado la retirada. O sea, Claro. O sea que... aquí paz y después gloria. Lo difícil Por eso que digo, es. la Lo difícil que es, ¿eh? Lo difícil que es decir, la retirada es muy difícil. muy complicada. Porque en líneas generales, y ella lo ha explicado, Claro, muy ella bien, está los ahí. deportistas solo sabemos hacer una cosa, o pensamos. Pensamos. Yo ahí sí que diría que pensamos, yo lo he pensado durante años. Y Sí. a partir de ahora, ¿qué hago? Y que digo, bueno, yo lo tenía claro. Por ejemplo, no quería ser entrenador, porque mi relación con los entrenadores en general ha sido conflictiva. Y he dicho, bueno, es igual. Y bueno, pues uno va descubriendo poco a poco a través de cosas, golpes de suerte también, de gente que aparece, que ayuda. Hay mucha gente buena en el mundo que está dispuesta a ayudar, y eso es muy, muy positivo. Y Sí, se te va aquí creando el hay camino. personas, ¿verdad, Carmen? Sí, Sí, Aquí hay personas. Yo Sí. tengo a 2. Aquí hay mucha gente O sea buena, que sí. Bueno, es verdad que vamos a dejar ya que nos preguntéis, pero me voy a quedar un poco con el tema del entrenador. Yo creo que deberíamos sacar ya el doble grado de psicología con entrenador. Creo que hay creo que ahí tenemos un trabajo, yo creo, para que los entrenadores estén formados. Os voy a dejar, antes de que cerremos, preguntas que queráis hacer. Tenéis aquí un lujo de mesa. Mira, por aquí. Bueno, buenas tardes. Lo primero, gracias a los tres, a la Fundación Blanca, porque creo que todos los que estamos aquí, docentes, deportistas, entrenadores, ha sido una jornada maravillosa. Mi pregunta es, Menchu, que son muchos años ya que nos conocemos, gracias por todas las clases que me das. A ver si ya te toca una en el campo y bajo de los 100 golpes. Es importante lo que te voy a preguntar. Hemos hablado de que el entrenador a día de hoy es una parte fundamental en el deportista. Se habla de la salud del deportista, la salud mental, pero el entrenador es el primero que, como ha dicho Raúl, tendría que detectar lo que pasa. ¿En qué momento tú crees que un entrenador tiene que coger formación? Porque desde los 16 años, un menor puede ser entrenador de categorías bases. Desde los 16 años, desde los 20, 18, ¿y cómo gestionarías tú ese caso? Yo estoy contenta y estoy tranquila porque te conozco, sigo tu trayectoria, tengo muchas niñas del RACE, hípica, de aquí mismo que van contigo, que las vas guiando, y me quedo más tranquila. Pero ¿cuándo crees que es importante que un entrenador se forme en esto? Desde el primer momento que decide ser entrenador. Porque, o sea, hay niños que el niño no va a saber cuándo tiene un problema. Y si tú estás formado y ves lo que está pasando, ya lo único que tienes que hacer, o sea, yo con todas mis niñas, lo primero que hago es, me siento y yo me da igual las que hagan. ¿Cómo estás? Y a partir de ahí empiezas a saber cómo está esa persona y cómo, si puede rendir o no. Entonces considero que el entrenador se tiene que formar desde el momento que decide ser entrenador. ¿Me dejas decir una cosa? Perdona, porque el melón que has abierto es de una profundidad extrema, ¿vale?
el mundo del deporte tiene, a mi modo de ver, tiene la pirámide invertida en el tema de los entrenadores. Como vivimos en el mundo de la miseria, el mundo del deporte vive en general. Es verdad que el fútbol tiene no sé qué, el golf también vive en otro esto, pero estamos poniendo a los niños de 5, 6, 7, 8 años con chavales de 14, 15, 16, que no están preparados. Y es un tema económico, es para pagar poco, porque en la base se paga poco. La pirámide debería estar al revés. Los más expertos deberían estar con los más sensibles en el aprendizaje. Esa es la clave de todo esto para mí, ¿no? Entonces yo creo que en según qué edades a los entrenadores se les debería exigir como mínimo X años de experiencia. Ya no digo que un tío de 60 tenga que entrenar a un niño de 15, pero a lo mejor una persona de 30 o de 40, si tiene 12 años de experiencia, sí que puede entrenar a un niño de 8 y tiene que haber tenido una formación también más pedagógica que no solo la de la enseñanza de la técnica. La enseñanza de la técnica al final, eso se aprende y lo podemos enseñar todos. Ese es un melón muy complicado. Yo explico, porque mi hijo, cuando jugaba baloncesto, y entonces un entrenador un día me dijo, un chaval de 18 años, me dijo, es que tu hijo no tira como tú. Claro, entonces yo lo primero que le dije es, claro, pensé, vamos mal, pero bueno. No, claro, porque pensé, no sabe lo que lleva entre manos. O sea, lo que pensé es que no sabía, entonces le tuve que explicar. Digo, mira, tú estás comparando a mi hijo que tiene 12 años con una persona que ha sido profesional. Tú tienes mi imagen tirando y estás comparando a un profesional con un niño de 12 años. Lo que no sabes es cómo yo tiraba a los 12 años. Y yo te puedo decir que mi hijo a los 12 años tira bastante mejor que yo. Es un ejemplo para ver que están en manos de gente que la pirámide está invertida. Los más expertos y los sabios son los que deberían estar con los niños porque cuando se aprende, cuando son pequeños, cuando se aprende de verdad. Bueno, esa es mi... Es así. Lo que pienso. Es la realidad. Es totalmente. No pasa ni por eso digo que es un melón muy profundo, que le da muchas vueltas. Y tiene de pasar, en principio, en las estructuras mucho más grandes y potentes. Que no pasa, pues, ¿cómo no va a pasar en clubes más sociales o si no pasa en las estructuras grandes? Claro, es decir, dejar a tu... Yo tengo mi hija, que ahora es la que juega al fútbol, y mi preocupación, siempre digo, no, mi preocupación es que mi hija cada vez se forme mejor como jugadora y como persona, que la ayudéis en todos los sentidos. Para eso está aquí, porque en teoría es una elegida, la habéis ido a elegir, igual que a las otras pues 80 niñas que hay ahora en el fútbol femenino. Entonces, mi preocupación es, porque yo desde fuera, con mi experiencia, como allí viendo, yo veo niñas que van así. ¿Por qué motivos? Bueno, pues claro, no sabemos los motivos, pero hay que tener a gente cualificada en todos los departamentos para que se pueda identificar, y a veces es por lo que dice, es un divorcio, o sea, es una separaciones, es cosas, y ahí claro, el entrenador dice, pues no, pues tú no juegas, pues, encima, bueno, lo agrava. Entonces ves que la niña, pues, bueno, o niñas o niños que a lo mejor no aparecen durante 3 o 4 meses entrenar porque están en una situación complicada, ¿no? Perdón. El grado de madurez de los deportistas no es el mismo y nos tratan a todos iguales. Hay mucha diferencia. Yo, por ejemplo, soy nacido en enero, el 3 de enero. Claro, con el de diciembre. Competía en la misma categoría con niños de diciembre. Claro, yo tenía una ventaja del copón. Claro, entonces, por ejemplo, en baloncesto además es muy, muy, muy crítico el tema porque la gente alta, los que son muy altos, tipo Pau Gasol, se desarrollan mucho más tarde, su cuerpo, su organismo. Entonces hay que tener más paciencia, entonces hay que saber, o sea, de verdad hay que saber mucho para poder entrenar. Sí, eso es, no solamente hay que saber del deporte. Cosas. Claro. Sí, no solo hay que saber para explicar que para tirar hay que dejar la mano así o así. Y aparte en esas edades es más importante otras cosas. Deberían de hacer cursos express de las federaciones, aunque fuesen de 2 semanas, de 3, de los fines, ¿sabes? En momentos para que por lo menos ya tuviesen esas herramientas chicos o chicas que quieran entrenar en cualquier deporte para que poder manejarse. Buenas tardes. Bueno, primero quiero dar las gracias a la Fundación de Blanca por lo que está haciendo. Y mi pregunta era para Raúl. Bueno, primero un comentario. Yo creo que Benito Floro fue el que quería meter el de los primeros. Emilio Sidai. Yo te estoy hablando ya que él lo tenía incorporado con su... Pero luego ya pasaron 4 o 5 años porque ya se fue Benito y
Y quisieron Yo 24. recuerdo que fue año 99, 90, el primero. Es que estoy intentando recordar el nombre, pero bueno, da lo mismo porque Sí. no tiene ninguna... Chema se llamaba. Y le costó mucho. Yo me llevaba... A ver, gusto nos da, llevábamos sabes de bien todo. conmigo, pero yo en ese momento, pues, es lo que te diga, yo no lo... Pero sí que sé que con algunos compañeros habló, pero no... No, al final no se dio. O sea, no caló. Mi pregunta era para ti, porque Sí. fíjate, tú acabas de comentar y muy bien todo lo que ha sido tu carrera desde el principio hasta que te has retirado. Tienes ahora una hija futbolista, tienes hijo futbolista también, Sí. tienes tus hijos que practican deporte y además están en la élite ahora mismo. ¿Tú te has preocupado de hablar con ellos de esta situación que ahora mismo se está viviendo, en el sentido sobre todo a lo mejor a tu hija que es más pequeña, inculcarle, decirle, si tienes algún problema, aquí estoy yo, aquí hay un entrenador, aquí hay un psicólogo con quien tendrías que hablar, o tú dejas que ella siga su camino y que en un momento dado, si ella se siente mal o tiene algún problema, pueda acudir a ti? No, bueno, a ver, la suerte que tiene, por ejemplo, María, que es la niña que está en el Real Madrid, ya lleva 4 años y ya todas estas cosas hacen cosas para que empiecen a entender. Entonces, bueno, va entendiendo situaciones, aparte pasan situaciones entre niñas, vamos a decir más no, entre niños, te quiero decir, a veces es un poco diferente, pero ella, por ejemplo, hoy me han preguntado, ¿dónde vas? Digo, ¿no comes en casa? Digo, pues no, hoy no como en casa porque voy a una charla. Entonces esta noche es España-Francia, vamos a ver esta noche, claro, pero buscaremos el momento. Yo les voy contando cosas que, ¿sabes? No, yo quiero que mis hijos sean buenas personas y que sean felices, y que el deporte, creo que todos estamos de acuerdo que es una herramienta fundamental, pero claro, para eso también tienen que tener pasión, motivación, y tienen que estar rodeados de gente importante. Lo que pasa que, bueno, luego cada uno tiene sus expectativas. Tengo al otro que se cree que con 20 años que yo, pues bueno, le sigo apoyando. ¿Tú eres feliz? ¿Quieres estar? Pues sigue, pero le va a costar mucho más, pero es parte de su proceso de maduración y de aprendizaje en la vida. Claro, y de aprendizaje, y si no, le servirá para otras cosas. A él le encanta jugar al fútbol, y yo le voy abriendo, pues empieza a estudiar, entonces le he metido en un máster online para que vaya cogiendo cosas, ¿sabes? Te quiero decir, para que, bueno, se vaya un poco preparando, pero que sean ellos los que elijan, ¿no? Entonces, bueno, poquito a poco les puedo ir viviendo, pero bueno, no quiero ser el padre, ¿sabes? Te quiero decir, poquito a poco yo voy sintiendo cómo están mis hijos, y entonces si siento algo, pues a lo mejor hablo con el club, oye, o el club me transmite a mí cómo está, y bueno, y podemos trabajar y crear un plan de acción para mejorarlo, ¿sabes? Es decir, en ese sentido hay mucha comunicación y confianza que para mí son importantes, ¿no? Y si me permites otra pregunta, es para José Montero. José, Pero no, de Ibiza no. No, Es que de Ibiza no, perdón. Jorge y yo tenemos un historial en Palma de Mallorca. La concentración de la selección. Pero Era- sí que quería preguntarte, Dime. José, antes has dicho que fue un factor importante en tu trayectoria, sobre todo cuando fichaste por el Barça. Sí. Yo me acuerdo lo que supuso eso, porque tú rompiste el récord, o digamos, del precio más caro que se pagó en un jugador español en esa época. Pero has dicho que lo pasaste mal, pero no has dicho cómo lo superaste o si lo superaste. Esa situación. Sí, que vamos fuera, Vale. vamos fuera. Jorge, lo superé a base de hormonas. Testiculitis. Yo fui, pregunté, levanté la mano, pedí ayuda, me dijeron que no, digo, pues hay que apretar el culo. Y apretar el culo, y ya está, y ese fue el esto. 2 años después, pues alguien descubrió que había pasado una depresión y que tenía... Me dijo estrés crónico, yo creo que no lo tengo, pero yo creo que ya estoy curado, pero... Toñi y Lola dicen que sí, que soy muy intenso, pero... Yo digo de ellas que son unos ángeles, ellas dicen de mí que soy un intenso. Alteraos. Bueno, ya estamos robando ya tiempo. Sí, Sí. Lo que quieras hacer la pregunta, si no te importa personalmente, porque así cierro yo.
simplemente porque como me habéis nombrado tanto, a mis hermanos le están pitando los oídos como diciendo dónde se ha metido esta hora. Entonces, lo primero, daros la enhorabuena porque la mesa creo que ha sido fantástica. Hablo en nombre de todos, aunque no lo haya consultado todavía, así que enhorabuena a Tania, enhorabuena a los tres por el formato que habéis generado, que era lo que queríamos un poco, ¿no? de reflexión, pero también de casos y que fuera dinámica. Gracias por acordaros de mí. Yo creía que iba dejando huellas ahí, pero ya veo que los tres habláis bien, no lo sé. Voy a tener que escribir un libro o algo porque me parece fantástico. Y luego voy a contar dos anécdotas muy rápidas de dos cosas que han salido. Raúl, voy a entrar un poquito en tu intimidad. Yo preparo un taller de padres y acude este hombre, un taller de padres. Y entonces le digo, Raúl, no hace falta. ¿Qué haces no tú voy aquí? a enseñar yo nada que tú no sepas. Y entonces me agradó porque un poco lo que habéis dicho ahora, dice, yo estoy aquí como padre. Y eso no me lo han enseñado. Me quedé ya y tuve que empezar el taller después de que él me dijera eso y dije, Dios mío, o sea que existen, después de lo que hemos hablado esta mañana de padres trogloditas, también existen padres que viniendo del mundo del deporte son capaces de entender un poco la trayectoria. Y conforme al melón de los entrenadores y los psicólogos y los formadores y no sé qué, yo he estado más de 15 años esperando que me llamaran para las categorías inferiores porque era donde yo quería estar. Y cuando por fin lo consigo, o creo que lo he conseguido, me hacen 3 entrevistas personales, porque nadie se fía de por qué yo quiero estar en la base. Y la persona que acababa de terminar el máster, le hacen una entrevista. Y tuvo más opción de entrar, luego al final entré yo, afortunadamente, pero tuvo más opción de entrar con una entrevista y a mí 3, porque no entendían que una persona con una formación, con un currículum y con una... Entonces, yo creo que no solo hay que cambiar, y por eso lo contaba, a los entrenadores. Hay que cambiar la estructura, hay que cambiar a las pirámides, exactamente. Pero es que yo creo que hay que empezar por arriba, porque si no, no vamos a llegar a los entrenadores. Claro, y con esto, lo siento, no podéis hablar más. Yo un segundo, yo sí. La siguiente mesa tiene que empezar. Tenemos que ir a ver el fútbol. Ya está. Bueno, agradecer, ya para terminar la mesa, agradeceros a los tres. Sí que es verdad que creo que hemos dado mucha información. Yo me voy a quedar con esa... Podemos pedir ayuda porque siempre hay una persona que nos va a ayudar. El corazón que has mostrado, Raúl, y el sentido común, como decía, y José, esa invertir, que creo que es el nuevo foco donde tenemos que poner, ¿no? Esa invertir la pirámide y ponernos el foco en el entrenador. Yo, como ya habéis estado esta mañana, he sido deportista, he pasado por situaciones complicadas a nivel emocional. He tenido la suerte de que Lola confió en mí y la Fundación me ayudó, y luego quiero agradecer aquí también porque José también me ayudó a mí con la Liga, no es el proyecto Preparados porque no soy futbolista, pero oye, a una niña que consiguió una medalla hace 30 años y me ayudó para poder formarme y poder acudir al máster de la Liga, así que gracias y gracias a los tres por haber estado. Gracias a todos.